Buenas tardes, mi nombre es Nayeli y les queremos presentar un proyecto que estamos haciendo en un proyecto de historia. Lo hacemos en arqueología y paleontología y estamos haciendo esa línea de tiempo para mirar lo que hicieron. Una línea de tiempo para mirar lo que hicieron en la época de la colonia, cómo eran todos, todas las épocas y todo eso. Bueno, estamos acá con el curso, ¿de qué curso son ustedes? Cuarto. Cuarto de primaria, realizando pues una gráfica en el piso del patio del colegio. La hicieron los niños, una línea del tiempo. Mira, estábamos trabajando con los años de cada una de las épocas históricas de Colombia. ¿Qué época es esta, por ejemplo? Contemporánea. Mi nombre es Daniel Andrés Galvis y soy del grado cuarto. La época contemporánea. Ahí es más o menos donde nacieron sus compañeros, ¿no? Sí. Más o menos ustedes... Él nació en el 2002, o sea, por aquí. Ya. Por aquí. Bien. Entonces cada uno de los años que nacieron los niños, época contemporánea, o sea, como el presente, más o menos a 1960, año de nacimiento de muchos de los integrantes del colegio. ¿Esta qué época sería entonces? Esta ¿Época? es la época moderna. Más o menos, ¿de qué época, Daniel? Es del año 1900 a 1960. Y aquí se nos olvidó decirle que la época contemporánea es de 1960 al 2011. Ah, bien, muy bien. Entonces sí, es de 1900 a 1960, ¿cierto? Sí, es la época moderna. La época moderna. ¿Y qué en la época moderna, aquí en Bogotá, hubo qué objetos así que a usted le guste para que le digan a los niños en la época moderna? ¿Qué objetos? Que ustedes vieron una vez en el bus de esa época de transporte. El tranvía eléctrico. El tranvía eléctrico, sí, aunque siempre existió el tranvía, aquí ya el tranvía era eléctrico. Pero aquí era el tranvía de mulas. Así en la época republicana. Sí. Dice acá, ustedes escribieron época republicana. ¿Y qué época va? De 1610. No, mírelo acá. 1819. 1819 a 1900. 1819 a 1900. Luego, ¿qué ocurrió aquí en 1819? En 1819. En 1819 ocurrió la batalla de Boyacá. ¿Y quiénes estuvieron en la batalla de Boyacá? Simón Bolívar contra Barreiro. Simón Bolívar contra Barreiro. Y ahí ¿qué niño fue famoso ahí? Una vez en las clases estábamos diciendo. ¿Cómo es que se llama él? No, un niño. Pedro Pascasio Martínez, acuérdense. Niño, cuidado con eso. Nunca se van a olvidar de eso. Pedro Pascasio tomó preso a Barreiro, ¿listo? Muy bien, sigamos. En esta época de 1819, de 1816 al 19, fueron las batallas de independencia. En 1816, en 1810 fue el grito de independencia. Y entonces... Época de la Primera República. Sí, época de la Primera República. Es bueno que los niños sepan que no se le dice patria boba a eso, se le dice época de la Primera República, de 1810 a 1816, porque ahí... En 1816 sacamos a los españoles y en 1819 volvieron a venir y entonces desde ahí sí los sacamos. Ah, ok, bien. Continuemos acá. Hasta 1810, ¿desde qué fecha, 1538. ¿Qué pasó en 1538? Fundación de Bogotá. La fundación, ¿y quién la fundó? Gonzalo Jiménez de Quesada. Ah, bien, el conquistador, ¿no? ¿Y él dónde está enterrado? Que nosotros fuimos En la catedral. En la catedral, bien. De 1538 Cuidado. a 1810, ¿no? A eso se le llama... La época de la conquista. De la colonia. Ahí hubo un pintor muy famoso que a nosotros nos interesa mucho y es Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. ¿Él vivía dónde más o menos?
Cuidado. al frente de una iglesia que se llama la Iglesia de la Candelaria, niños. ¿Listo? Todavía se conserva la casa donde él pintó esos famosos cuadros que están en ¿cuáles iglesias? La iglesia de la... Bueno, en la catedral están los cuadros, ¿qué más? ¿A dónde más? En el Al lado de sagrario. la catedral hay algo donde... Bueno, muy bien. Aquí, época de la conquista, 1510 a 1538. Se le dice la época de la conquista porque ahí fue cuando Conquistaron a Colombia, a Bogotá. a América. América en general llegaron los españoles. Muy bien. Aquí tenemos otra fecha en nuestra línea del tiempo que es 1492. Cuando descubrimiento de América. Descubrimiento de América por parte de quién? De De Cristóbal Colón. La Niña, la Pinta y La Santa María. Muy bien. Antes de 1492 se le llama a eso ¿cómo? Época prehispánica. Bueno, y hasta el año 0 más o menos, ¿no? Sí, Va nuestra hasta línea. donde nació ¿Nació quién? Jesús. Jesús. Y ahí para allá, ¿qué pasó? La época de los dinosaurios. Y el hombre de las cavernas. Nos falta todavía hacer hasta allá cavernícolas. nuestra línea. Nuestra línea nos falta hacerla, lo que hicimos hasta allá, la vamos a hacer en otra sesión, la vamos a hacer hasta la época de las cavernas, de los dinosaurios, etcétera. Bueno, a mí me gustaría saber, Daniel, y niños del proyecto, si en 1810, eso es importante que los niños lo sepan, 1810, el 20 de julio fue el grito de independencia. ¿Ese qué siglo era? El siglo XIX. El siglo XIX. Y por ejemplo, yo nací en 1976. ¿Ese qué siglo es? El siglo XX, muy bien. Y si decimos que 1538, ¿qué siglo es? 16, es muy importante que un siglo, ¿cuántos años tiene? 100. Muy bien, que es muy importante que los niños sepan esas conversiones de siglos, décadas, años. Con ello tienen una relación mejor y más precisa de cada una de las épocas, de cada uno de los siglos. Entonces, repita para que lo conozcan ahí en Facebook cómo serán sus nombres de nuestros exploradores. ¿Cómo, perdón? Marlon Steven. Mari. Prieto Ferrucho. Usted. Daniel Andrés Galvis Nem. Britia Alejandra Sarmiento Llaga. Nayelis Guerra Floria. Bueno, estos 4 exploradores nos acompañaron, también ayudaron, ¿quién? Ayudaron en la elaboración de la línea de tiempo. Erika Erika Alzola, bueno, y los niños en general del proyecto de cuarto de primaria. Bueno, espero que se hubieran divertido, despídanse. Chao.